Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Osvaldo Lema Ríos, estudiante del Instituto Superior Tecnológico ISMA, del primer nivel de mecánica automotriz. Hoy voy a exponer acerca de un tema sobre la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electron. La referencia proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles François de Cisternain. La estructura atómica. Los átomos están formados por unas partículas más pequeñas, protones, electrones y neutrones. Un átomo se diferenciará del otro estén dispuestas estas partículas. Los electrones tienen carga negativa y es la partícula más ligera de las tres. Los protones tienen carga positiva y es mucho más pesado que los electrones. Los neutrones no tienen cargas y son aproximadamente igual de pesados que los protones. Tensión, voltaje de potencial. El voltaje es una fuerza eléctrica o presión que se produce cuando los electrones y protones se separan. La fuerza que se crea va empujando hacia la carga opuesta de la dirección contraria a la de la carga de igual polaridad. Este proceso se produce en una batería, donde la acción química hace que los electrones se liberen de la terminal negativa. El instrumento para medir se lo conoce como voltímetro o multímetro. Este mide más parámetros. Para medir el voltaje se toma o conecta una punta a la referencia, usualmente tierra, y a la otra punta a medir. El voltaje aparece entre los circuitos de dos formas diferentes: corriente alterna y corriente continua. Componentes de un circuito. Los componentes de un circuito son generadores, por ejemplo las baterías; conductores, por ejemplo los cables; y receptores, por ejemplo un motor; elementos de control, por ejemplo un interruptor. Intensidad. La intensidad es la carga eléctrica que atraviesa una sección de un conductor en una unidad de tiempo. Este término físico es muy común en laboratorios de universidad, los que se estudia materia. Su importancia académica se debe a que es uno de los primeros conceptos y más fundamentales de los estudios eléctricos. La unidad de tiempo utilizada para la medición de la corriente a través del material determinado. Pero conductor es un segundo, por lo tanto, por cada segundo de intensidad que se mida determina un valor instantáneo de la misma. Su unidad de medida es el amperio. Resistencia. Resistencia eléctrica es toda la posición que se encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio. Un circuito en serie. Los circuitos en serie. En los circuitos en serie los receptores se conectan a continuación del otro, el final del primero, principio del segundo, y así es sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie. Características de circuitos en serie. Este tipo de circuitos tienen la característica de que la intensidad atraviesa todos los receptores en la misma y es igual a la total del circuito. Intensidad es igual a intensidad 1 igual a intensidad 2. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. La tensión total es igual a la suma de tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Voltaje 1 es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Circuito en paralelo. Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Características de los circuitos en paralelo. Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión del circuito. Voltaje 1 es igual a voltaje 2. La suma de la intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. Intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2. La resistencia tanto del circuito se calcula aplicando la fórmula. Resistencia sobre 1 sobre resistencia es igual a 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Si despejamos la RT, quedaría
Resistencia total es igual a 1, abriendo paréntesis, 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Todos los receptores conectados en paralelo quedan trabajando de la misma tensión que el que tenga el generador. Si quitamos un receptor del circuito, de otros seguirán funcionando. Para finalizar tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial, aplicando inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esto es todo sobre la electricidad. Gracias por su atención.